Hola, hola peloteras, hola peloteros y bienvenidas y bienvenidos a un estreno mundial sobre el Club Deportivo Mirandés. No es el documental que va a estrenar mañana Molestar Plus, en este caso Movistar Plus, sobre los jabatos en la temporada 24-25 de Il Capitano Alessio Lisi. Ya hemos escuchado algunas escenas del tráiler. Está muy bien ahí Lisi pegando voces en el vestuario, motivándolos como debe ser a los muchachos. Fenomenal. Estamos expectantes por percibir más asuntos sobre ese documental y conocer alguna que otra curiosidad sobre este temporadón que se ha marcado el Club Deportivo Mirandés. Pero como yo no dependo de ningún documental, yo ya tenía previsto desde el otro día que tuvo muy buena acogida. Os agradezco a los mirandillas y mirandeses la buena acogida del vídeo. Tenía previsto iniciar una serie del Mirandés, porque además me cuadra perfecto. Dice un reportaje de marca.com del día que se jugaba el equipo jabato del ascenso a Primera División, que desde 2019 hasta 2025 ha contado en sus filas el conjunto del Club Deportivo Mirandés con 77 cedidos y 39 jugadores libres. Y yo me he preguntado, ¿qué ha sido de esos cedidos? ¿Qué hornada de cedidos ha sido mejor? Porque el Mirandés, al fin y al cabo, de momento no ha subido a Primera División, pero muchísimos de esos cedidos sí que han tocado Primera División. Entonces, ¿qué hornada ha sido mejor? ¿Cómo se han sucedido los acontecimientos? ¿Qué jugadores que ya nos recordaba el pueblo pelotero, que no es de Miranda, que estuvieron en el Mirandés, estuvieron en el Mirandés? ¿Cuáles son los equipos que más le cedieron al Mirandés a lo largo de estos 6 años? Me parece una serie muy chula que me motiva mucho a hacer y que me va a dar para cada domingo, de aquí al comienzo de liga, repasar los cedidos de cada una de estas 6 últimas temporadas del Mirandés en su segundo ciclo histórico en Segunda División A. Ya sabéis, hoy toca 2019-2020, la siguiente semana la temporada sucesiva. Las cuentas no fallan. Si cada domingo no fallo yo, el día domingo 17 de agosto empieza la liga con un Cádiz Mirandés y acaba esta serie con los cedidos de la temporada 24-25, a los que también hay que dar tiempo para saber en qué situación quedan de cara a la temporada 25-26. Todo está muy bien pensado. La teoría siempre funciona, es como los sistemas políticos. En la teoría siempre funcionan, en la práctica ya es otro cantar. Y los cedidos del Mirandés han funcionado de maravilla, empezando por estos de la 19-20. Bueno, antes os digo, a los que no seáis de Miranda, que ya hay para hacer un partido de futbito. Ya 6 jugadores, ya va sobrado el Mirandés. Esta semana se confirmó la renovación de Postigo, el gran capitán. Raúl Fernández parece que está cada vez un poquito más lejos, porque puede entrar ahí un intercambio de porteros con el Alavés y compañía. Puede ser el suplente de Sivera si es que Oguono se acaba yendo al Andorra. Es un rumor de los últimos 2 días de Cazurreando y compañía. Bueno, veremos lo que ocurre con este tema, pero sí que ha llegado el portero Juan Palomares, hablando de guardametas del Mérida. Mérida que va a perder a la mayoría de efectivos de la temporada anterior, en ese grupo primero ahora de Primera Federación, en el que chocaremos Zamora y Mérida. Nosotros les hemos arrebatado 2 jugadores. El Mirandés, otro futbolista, el portero, Palomares, joven y también con un marcado acento del sur de España, que lo vi el otro día en el vídeo de presentación, bueno, de despedida del Mérida. Ya, por cierto, ha presentado el Mirandés también a Fran Justo, al entrenador que va a ser, quién sabe, si alguien elegido también para la primera división en los años sucesivos. Me hizo mucha gracia la presentación de Fran Justo, que dijo el presidente Alfredo de Miguel, lo tengo por aquí apuntado la frase exacta. Aquí en el Mirandés los entrenadores, gracias a Dios, duran poco. Habla de un hombre. Eso es así. Los entrenadores en el Mirandés duran poco. Que te lo firma Jesús Gil en los años 90. Pero esto es por un buen motivo. Esto no es porque sea una guillotina el banquillo del Mirandés o porque sea una silla eléctrica el banquillo de Andúba, sino porque prosperan a pastos más verdes desde Miranda. Bien, vamos ya con la serie de los cedidos. Episodio número 1. Temporada 2019-2020. Había regresado el Mirandés a segunda división
después de ascender en Baleares con Borja Jiménez, que es una prueba más de que los entrenadores del Miranda duran poco, gracias a Dios, porque se había marchado a Grecia, a las Teras Trípolis. Esto no lo he mirado, ¿eh? Si me estoy columpiando me lo decís, pero me acuerdo bastante bien de memoria, pero no lo he chequeado. Sí que creo recordarlo a pies juntillas y que luego el Mirandés se ve obligado, bendita obligación, a contratar un entrenador, vaya entrenador, que es el verdadero protagonista de este vídeo, es Andoni Iraola. O sea, es el que más lejos ha llegado porque es una temporada histórica la del Mirandés, la 19-20, en el sentido de que es la primera en la que vuelven a jugar en segunda después de un par de añitos de ausencia, de que es una temporada de pandemia, que sabéis todos que en 2020 se para el mundo, además de manera literal, casi deja de dejar de rodar la Tierra en ese mes de marzo maldito. Y entonces la temporada acaba en julio, a puerta cerrada, bueno, un sin Dios, pero para todos los equipos, no solo para el Mirandés. Pero esa temporada es histórica también porque justo antes de la pandemia había llegado el Mirandés a semifinales de Copa, que las pierde contra la Real Sociedad, pero por cierto, con un arbitraje lamentable de Gil Manzano en Anoeta. Nunca hay que dejar de darle un palo a Gil Manzano, porque lo normal es que se lo merezca. Y en esta ocasión también se lo mereció. Me acuerdo bien, tampoco he tenido que consultar ese partido. También lo recuerdo de memoria de Peapa, que fue 2-1 en el campo de Anoeta con la Real de Odegaard, tremendo. Y luego en Andúba, pues soñaba con la remontada el Mirandés. No pudo ser, pero cayó ante el campeón de Copa. Segunda semifinal de Copa en 8 años para el Mirandés, estando en una categoría inferior a primera, porque en 2012 fue estando en segunda B, en 2020 fue estando en segunda división A. Primero con Carlos Pouso, después con un Andoni Iraola, que también ha vivido 2 semifinales de Copa en su historial personal, porque 2 años después, en 2022, llegaría a semifinales de Copa con el Rayo Vallecano. Menudo entrenador más inmenso es don Andoni Iraola Sagarna. Entonces, esa temporada 2019-20 está marcada por eso, porque cambian de míster cuando suben a segunda división A, que esto no es fácil, ni en mi opinión es aconsejable, pero es que como el Mirandés lo rompe todo, pues acaba con este prejuicio también. El caso es que en la temporada 19-20, en lo que atañe únicamente a la liga, habiendo subrayado como es debido la hazaña copera, en la que se cargan al Villarreal, se cargan al Sevilla, es que es brutal lo que hace el Mirandés jugando en Andúba, siempre, ahí, con el jabato por la tele. Pues en ese curso 2019-20 acaban en media tabla en liga, 11º, que está muy bien, porque acabas de subir, porque has cambiado de entrenador, porque estás dividiendo atenciones entre Liga y Copa, o sea, un mérito inmenso. Luego, en cuanto a los cedidos, vamos a ver que todavía tiene más mérito, porque no he visto al detalle, con la lupa del pelotero, qué hornada es la mejor. Yo ahora mismo no sé deciros cuál es la mejor hornada de cedidos del Mirandés, en qué temporada se dio. Pero sí os digo que estos cedidos que os voy a nombrar ahora no son los que mejor carrera han tenido en su conjunto. Hay algunos que sí, que acumulan muchos partidos en primera división, pero son los menos. Y en un rol más de suplentes que de titular. Hubo hasta 9 cedidos. Ya lo de los jugadores libres pasaré por encima, lo nombraré alguno que haya destacado mucho, pero yo me quiero centrar en lo de los cedidos, porque es el mayor número, 77 según marca.com, ya veremos si al final del vídeo nos salen las cuentas, al final de la serie, mientras que jugadores libres son 39, desde la 19-20. Bueno, jugadores libres sois uno más, mirandillas. Lo importante son los cedidos, es lo que tiene más encanto y más gracia para lo que nos ocupa. El primero de ellos, por dorsal, esto lo voy a ir diciendo según el dorsal que ocuparon en aquella temporada en el Mirandés. Modibó Sañán, procedente de la Real Sociedad, central francés, muy joven, y que tampoco tenía tan buena pinta, yo creo, ni dentro del Mirandés ni fuera del Mirandés. Hizo sus cositas, jugó partidos de liga en Andúba, yo creo que jugó más partidos de liga que de copa, es el recuerdo que yo tengo, dentro de esos piscinazos que me gusta por no consultar horas tras horas tras horas todos los detalles, que también haya un espacio al recuerdo y a la imaginación. Este central Sañán, que en la Real Sociedad se decía que era más apuesta personal de Roberto Lave y no tanto del
entrenador, Imanol Alguacil, que le dio apenas 16 partidos en primera división. Sin embargo, oye, ha hecho carrera en primera división, Modibo Sañán, en el Tondela portugués, en el Utrecht de los Países Bajos y en el Montpellier francés, con el que acaba de bajar este 2025 a la Ligue 2 francesa. En total, 121 partidos en primera división en estos 4 países, España, Portugal, Países Bajos y Francia, pero apenas de esos 121 partidos en primera división, 56 en las 5 grandes ligas. Fue internacional con Francia Olímpica en 2021, pero ahí no ganaron la plata siquiera, pese a que España llegó a la final con Brasil, la perdió. Bueno, pues este 2024 fue Francia-España, ganó España. Francia sub-21, o mejor dicho, Francia Olímpica en 2021 no fue para tanto, pero él sí fue internacional, Sañán. Y también con Mali. Ha debutado en 2024 con Mali porque sus padres son de Burkina Faso y de Mali. Así que es uno de esos cedidos que en aquel momento no parecía para tanto, salvo para el director deportivo de la Real, que estaba muy empeñado en que formara parte del equipo de Alguacil, pero que a posteriori, de todos los que os voy a decir, que son, si no me equivoco, 9, aquella temporada en el Mirandés, de manera total o parcial, porque alguno llegó en invierno, fue de los que mejor carrera hizo. El siguiente es un cedido atípico, Álvaro Peña, primero porque no llegó de un equipo de primera división, sí de uno que estaba en segunda como el Mirandés, que era el Albacete. Y segundo porque ya llegó con 28 años. Álvaro Peña, que se ha hartado de jugar en segunda división, con 4 o 5 equipos, con el Amorebieta, con el Lugo, con el Albacete, con el Alcorcón, con... estoy dejando algún otro, bueno, con el Mirandés, claro. Y acaba de ascender con el Andorra a segunda división A. Pues en aquella temporada estuvo en el Mirandés y también recuerdo que le marcó a algún equipo de primera división en Copa. A ver, vosotros los Mirandillas, ¿a qué equipo fue? Dejádmelo en comentarios. Ha jugado Álvaro Peña en su carrera 23 partidos de primera, pero no fue aquí en España y no fue en ninguna de las 5 grandes ligas. Fue, como le sucedió también, y acabo de comentar, a Modibo Sañán, en el campo, en el caso de los Países Bajos, en el feudo de los Países Bajos, con Almere City. Álvaro Peña jugó 23 partidos y eso sí, había debutado en Europa League Álvaro Peña con el Athletic Club. Curioso. Pero eso había sido ya en 2013, mucho antes de lo del Mirandés. Así que este fue el segundo cedido de la temporada. Tampoco, como veis, tampoco hay tantos jugadores que hayan hecho un carrerón descomunal en primera división de las grandes ligas. Y esta va a ser la línea de esta jornada, pero por diferentes circunstancias. Porque el siguiente es Martín Merkeland. Me encantaba este jugador. Ha tenido muchas desgracias este futbolista. Estaba destinado Martín a militar muchos años en la élite en su Real Sociedad, de la que llegó cedido y con la que apenas pudo jugar 14 partidos en la Liga de Primera. Otros 4 en una cesión al Rayo Vallecano en la 2021-2022. Fue un jugador espléndido en el Mirandés de Iraola. Hacía muchos estragos tanto en Liga como en Copa. Fue una temporada que quizás si le preguntáramos hoy, te diría Merkeland que es de las más felices de su carrera en su carrera deportiva, porque fue cuando más continuidad pudo tener. Las malditas lesiones lo masacraron, no salía de una, entraba en otra. Ha barajado su retirada. Esta 24-25 estuvo en el Eibar, pero apenas jugó 15 partidos. Tenía un guante a balón parado, era un extremo muy punzante y muy bonito de ver y con un pie espléndido. Así que Martín Merkeland es de esos que lástima las lesiones, porque yo creo que podría haber sido claramente el que mejor carrera hubiera hecho de los 9 futbolistas que estuvieron cedidos por parte del Mirandés en esa 19-20. Por cierto, esta política que la inicia Chema Aragón, que es un fallo grave no haberlo nombrado hasta ahora, se da por hecho porque Chema Aragón primero y Alfredo Merino después son los que han puesto en marcha esta política de fichajes o de contrataciones temporales del Club Deportivo Mirandés, pero nunca sobra recordar que fue Chema Aragón el que cambió el paradigma del Mirandés en esas temporadas y el que conseguía que se mantuviera cada año en la división de plata. Bien, pues ya hemos repasado 3. Vamos con el cuarto cedido de esa temporada del Mirandés
19-20 de Miranda al cielo, como yo le voy a llamar a esta serie. Fue Joaquín Muñoz, cedido por la Sociedad Deportiva Huesca, que acababa de descender de su primera temporada en Primera División. Después estaría otra campañita más en la élite, el conjunto oscense. Joaquín Muñoz, que solo estuvo un tramo de temporada en el Mirandés, que había debutado en la máxima categoría con el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone en un partido precisamente en Huesca, y que después jugaría 3 partidos más con el propio Huesca en Primera División en la temporada 2021, en la siguiente a la que estamos hablando, que es la 19-20. En el Mirandés tampoco tuvo una actuación súper destacada, y es un futbolista que acaba de fichar por el Málaga, que es su ciudad natal, es un extremo o segundo punta, estuvo cedido también al Málaga, es un jugador típico de segunda división, pero no es de esos que le da especial lustre a la sección de Miranda al cielo. Quinto cedido de aquel curso, que además volvería y repetiría en las temporadas siguientes. Íñigo Vicente llegó desde el Athletic Club, repitió cesión, como digo, 3 años después. Jugó 3 partidos en primera, aunque nunca llegó a sentarse. Ahora, este extremo izquierdo fue víctima del equipo jabato en la semifinal del playoff 24-25. Hizo una muy buena temporada anterior con José Alberto López, otro entrenador estuvo en el Mirandés y que algún año de estos habrá que mencionar, mejor dicho, alguna semana de estas habrá que mencionar, porque estuvo el año siguiente de Iraola, así que si no me equivoco la semana que viene lo nombraré más en profundidad. Pues Íñigo Vicente, que en el Mirandés yo creo que lo hizo mejor en la segunda etapa que en la primera, corregidme jabatos, pero yo creo que es así. Y decir también que es un jugador que yo en esa temporada anterior me lo creí para llegar a Primera División, pero en el Athletic siempre ha tenido la puerta tapada, y eso que tienen una política más restrictiva de jugadores. Sexto cedido, uno de los que más ha estado en Primera División, candidato junto a Modibo Sañán a mejor jugador en cuanto a currículum de esta jornada, y junto a otro futbolista que voy a nombrar después. Marcos André es el que toca ahora, por orden de dorsal, de menor a mayor. En el Real Valladolid lo cedieron al Club Deportivo Mirandés. Yo recuerdo mucho que en Copa era el delantero suplente, porque en Copa el titular era Mateus Ayas. Y es tremendo porque Marcos Andrés dio un muy buen rendimiento en Liga, pero es que en Copa del Rey Mateus Ayas parecía, hombre, no voy a nombrar a nadie muy importante, pero parecía un delantero brasileño que ahora mismo sería internacional con el secarral que tienen allí en la Canariña. Pues Marcos Andrés, cedido por el Real Valladolid, luego del Real Valladolid lo ficharía el Valencia, que también buen atraco pegó ahí el Real Valladolid, volvió al Pucela, y en el Pucela pues tampoco ha acabado de explotar nunca. Sin embargo, entre pitos y flautas, entre Pucela y Valencia, ha llegado a jugar cerca de 100 partidos en primera, 91. Eso sí, 55 han sido como suplente, apenas 36 como titular y con un saldo de minutos muy escaso. Participaba en casi todos los partidos en el Valencia de Bordalás, pero era suplente y sus registros goleadores fueron francamente pobres. Pero en el Mirandés, vaya temporada hizo, recuerdo alguna exhibición fuera de casa, otra vez que voy a tirar de memoria y que me la voy a jugar, creo recordar un buen partido de Marcos André en la Romareda, creo recordar, ya me lo vais apuntando en los comentarios. Creo que tengo bastante buena memoria para estos temas que me gustan mucho. Séptimo cedido de aquel año, bueno, también hizo muy buena carrera en primera y la sigue haciendo. John Guridi, pero sin deslumbrar, sin ser internacional, un currela del fútbol, de los que aún nos queda otro por mencionar. John Guridi, cedido por la Real Sociedad, que ahora está en el Alavés desde 2022 y que ha acumulado ya un total de 137 partidos en primera. Es un centrocampista llegador, un box to box que se suele comentar en el fútbol moderno, todocampista. Tiene mucha calidad. Si tuviera algo más de gol, si tuviera algo más de gol. Igual estaba en un equipo todavía más de zona europea que la Real Sociedad, que es verdad que lo ha solido estar, pero que estas últimas temporadas no ha podido llegar lejos. Esta última temporada no ha podido llegar lejos. John Guridi,
que pronto acabó en el Alavés porque no acababa de explotar como titular indiscutible en la Real Sociedad, pero en el Mirandés lo hizo muy bien, era un centrocampista muy trabajador y que ya en Copa del Rey también apuntaba maneras. 137 partidos en primera división no son fáciles de conseguir. Y además, en su caso, la inmensa mayoría, desde que está en el Alavés, son como titular. Supera el centenar de partidos como titular en primera división. El bueno de John Guridi, que estuvo haciendo la mili en Miranda, y de Miranda al cielo. Enric Franquesa es el octavo cedido que vamos a relatar hoy, el penúltimo, por tanto, porque hubo 9. Enric Franquesa, que partió del Villarreal hacia el Mirandés. Llevaba varios años en la antigua Segunda B, en el filial del Submarino Amarillo, también en algún otro equipo, como el Gabá, si no he leído mal la bibliografía. Y es un lateral izquierdo o carrilero que también ha tenido mala suerte con las lesiones, porque se rompió el cruzado el año pasado cuando era su temporada de posible asentamiento en primera división con un entrenador es del Mirandés, con Borja Jiménez. Por tanto, con estos percances físicos que ha tenido Enric Franquesa cuando estaba a punto de explotar como futbolista de primera, solo ha podido acumular 28 partidos en primera y además 15 de ellos como suplentes. Sin embargo, es un futbolista que también creo dejó buen pozo en Miranda como lateral izquierdo. A Iraola le gustaba más la defensa par que la defensa impar, por lo tanto era lateral, no era carrilero largo ni ninguna de estas historias, aunque ha podido derivar a lo largo de su carrera ahí, en sus etapas entre Levante y Leganés. Por cierto, curiosidad de Enric Franquesa, en 2021-22 debuta en primera división de la mano de Alessio Lissi, ex entrenador del Mirandés, flamante, ex entrenador del Mirandés. Y en la 24-25 juega los restantes partidos que acumula hasta ahora en la máxima categoría de la mano de Borja Jiménez, ex entrenador jabato, hace años, en la 18-19, cuando consiguieron ascender a segunda división. Y el último cedido que nos queda es uno de los más lustrosos también de esa jornada 19-20. Es Antonio Sánchez Navarro, que está en el Real Mallorca, que es mallorquín, de allí llegó cedido a Andúba y que acumula ya 123 partidos en primera división, solo por detrás de John Guridi, en todos los aspectos, porque John Guridi jugó más partidos como titular que los que lleva Antonio Sánchez, que lleva 63 como titular y 60 como suplente, muy repartido, como se suele decir del gordo de la lotería de Navidad. Un centrocampista muy trabajador, un pulmón. En aquella Copa lo descubrimos como un futbolista todoterreno y que encima se le ha dado también bien la Copa del Rey. Es como que a varios de los jugadores del Mirandés luego se les sigue dando bien la Copa, o a los entrenadores. Hablé antes de Iraola, hablaré otros días de jugadores del Athletic Club de Bilbao. En este caso, Antonio Sánchez llegó a la final de Copa con el Real Mallorca en 2024, la perdió precisamente contra el Athletic en los penaltis, pero ahí estaba, tirando también penaltis contra la Real Sociedad en semifinales. Antonio Sánchez, un currante del fútbol y un jugador establecido ya en primera división, y que coincidió, que lo hablaba precisamente con mi amigo Gaby esta mañana, Sánchez coincidió con el Rey. Sí, sí, era un equipo que tenía peso en las altas esferas, por eso lo hizo también aquel Mirandés. Coincidió con Álvaro Rey, que esta semana justo le ha marcado un gol a favor al San Josef de Gibraltar, para el San Josef de Gibraltar, en el campo del Vikingur de Islas Feroe, para ganar 2-3 en la previa de la Champions y poner muy cerca a su equipo actual de la segunda ronda previa de la Champions, Álvaro Rey. Que Álvaro Rey no entra en este repaso de cedidos porque ya estaba allí como jugador del Mirandés en propiedad, pero sí que hay que destacar que otros jugadores de aquella plantilla, aunque no estaban cedidos, sí que han tenido instancias importantes en primera división, porque Sergio González Poirrier, lo acabamos de ver con el Club Deportivo Leganés de Borja Jiménez, Micael Malsa estuvo con el Levante y con el propio Real Valladolid, aunque en el Real Valladolid fue un fracaso rotundo. Incluso ha estado jugando ahora el Mundial de Clubes, no os lo perdáis, Malsa, allí en un equipo muy random de África, si no me equivoco. Estuvo también de aquel Mirandés, aunque no era cedido y por tanto le dedico menos protagonismo,
Mateus Ayas, que ya lo nombré antes, también jugando previa de competiciones europeas, previa de Champions con el Noah Armenio en la actualidad, por lo tanto ha jugado en primera división de Armenia, también antes en Portugal con el Moreirense y en Estados Unidos con el Orlando. Y por último quiero destacar a Raúl Lizoain, primero porque su padre es ciego y él lo decía mucho, que su padre escuchaba los partidos de Lizoain en la radio, el actual portero del Albacete, y Raúl Lizoain, el canario, pues que había estado también en primera división con la Unión Deportiva Las Palmas, alternándose con otro guardameta de culto, con Chichi Zola, esa temporada 2017-2018 en la que se repartían los minutos, el Chichi Zola y Raúl Lizoain. Bueno, pues amigas y amigos jabatos, ¿qué tal la primera entrega de Miranda al Cielo en esta temporada que acabamos de repasar, la 19-20? El mejor Iraola, claro, por esas dos semifinales de Copa, una con vosotros y otra con el Rayo Vallecano, por esos 152 partidos dirigidos en la élite, porque a la temporada siguiente sigue en segunda, pero asciende al Rayo Vallecano. En la 21-22 y la 22-23 dirige a la Franja en primera división y en la primera de esas campañas lo lleva a la semifinal de Copa que pierde con el Real Betis, y en la 23-24, 24-25 deja en media tabla al Bournemouth. Y además conseguir salvaciones consecutivas con el Rayo y con el Bournemouth no es para cualquiera, porque son plantillas muy modestas que si se salvan el último día ya se tienen que dar por contentas en muchos casos. Bueno, pues con Andoni Iraola nunca se han salvado el último día. Ha flaqueado en la segunda vuelta muchas veces, lo que le ha impedido llegar a Europa, cosa que sí ha hecho Íñigo Pérez, su sucesor en el Rayo Vallecano, entre medias estuvo Francisco. Pero lo de Andoni Iraola, solo hay que ver su trayectoria para darnos cuenta de que estamos ante uno de los mejores entrenadores españoles de la actualidad. Un entrenador que ya sabe lo que es ganar al Madrid y al Barcelona con el Rayo Vallecano. Pocos pueden decir eso, pero en Miranda hay muchos que pueden decir que les cambió la carrera. Y aquí los vamos a repasar año a año, temporada a temporada, cedido a cedido, destacado a destacado, entrenador a entrenador. Comentadme qué os parece esta sección, si os gusta, si os disgusta, los cedidos, cuál le echáis de menos, cuál le tenéis más cariño, qué jornada fue mejor, cuál fue peor. En definitiva, opinadme, corregidme, que también la semana pasada vino un amigo de Miranda que me sabe mal ahora no tener presente su nombre, y me corrigió, dijo: yo soy pequeño accionista, este dato lo has dado de manera imprecisa, esto es así, perfecto, me encanta, aquí aprendemos todos de fútbol, y del fútbol modesto y del fútbol auténtico como es el del Mirandés, con sus temporeros, con sus aficionados, con su magnífica hinchada y con el Fortín de Andúba. Nos vemos pronto, jabatos y jabatas, el domingo que viene más. Y quién sabe si mejor o no, eso no lo puedo garantizar, pero sí puedo garantizar que si no pasa nada raro seguiré hablando de vosotros. Nos vemos pronto, compartid, difundid, dadle like, opinad y hasta la vista.